Muy buenos días, queridos televidentes. Soy Manuel Escalante desde Santo Domingo, República Dominicana, y este es su espacio de cada sábado a las 10 de la mañana, Conexión Global RD, a través de la planta televisora RNN Canal 27 y las opciones, por supuesto, de Internet. Además, les decimos que nosotros, tan pronto termina el programa, en general, montamos o colgamos el contenido en la plataforma de YouTube. Suscríbase, búsquelo a sí mismo, Conexión Global RD, suscríbase, déle la campanita y únase a un equipo de profesionales de la comunicación que tenemos fundamentalmente un objetivo en común. Tanto Víctor como yo, como el staff de invitados que tenemos ya en Conexión Global RD, inclusive precisamente el de hoy, nuestro propósito fundamental es que aprendamos juntos, porque hay mucho que aprender. Gracias por estar ahí y por supuesto, como siempre, tengo el honor de acompañar al productor y conductor de este espacio, el señor Víctor Manuel Tineo Ovalle. Víctor, bienvenido. Bueno, parece que Víctor tiene problemas con la comunicación, ya no se lo había advertido. Tenemos con nosotros a Giovanni Baez Aufán, él es el director de la Escuela de Comercio Internacional y Diplomacia. Diplomacia y Servicios Internacionales. Diplomacia y Servicios Internacionales. Estoy por aquí, Manuel. Volvió Víctor Manuel. Así que... Bueno, presentaba a Giovanni, vamos a entrar en tema de una vez, decía que Giovanni... Bueno, y hay que decir además que Giovanni, además de ser un experto y especialista conocedor de las relaciones internacionales, de la geopolítica, está haciendo un doctorado, está doctorando para los temas del Caribe. O sea, conocedor también ya más especificado, si se puede decir así, de la región. De la región del Caribe. Historia comparada del Caribe. Bien, bueno, pues oye, Giovanni, bienvenido. Gracias, gracias. Tú sabes que esta es tu casa, tú sabes que tú eres parte de este equipo de comunicadores y profesionales de varias líderes. Aquí hay comercio, yo, por ejemplo, mercadeo, negocio, tú eres diplomático, Víctor es un excelente abogado, además de diplomacia, o sea que tenemos una muy buena mezcla. Bienvenido, Giovanni, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios. Y debería de agregarle a Víctor un maestro extraordinario. Excelente. Tengo la oportunidad de conocerlo como maestro también. Sí, es cierto. Giovanni, nosotros te hemos invitado para que con nosotros compartamos sobre tu observación geopolítica en función del 2020, qué debemos esperar para el 21 y sobre todo a futuro. Sabemos que hay muchísimas cosas que pasaron a nivel global, pero hay unas cuantas que son las relevantes para un profesional de las relaciones internacionales y la diplomacia como tú. ¿Cuáles son esas principales que a ti, tanto en lo personal como en lo profesional, como en lo catedrático, que eres director de una escuela, de una universidad privada de prestigio, te llaman la atención a propósito del 2020? Bien, primeramente, aunque ya pasamos la mitad del mes, quiero desear un 2021 con salud. Sí, ahora mismo es la prioridad. Y con la sabiduría para poder lidiar con esta locura que este proceso de pandemia, que si hubiese sido escrito como guión de una película o de una miniserie, hubiese sido catalogada de absurda. Sí. Así es realmente. Entonces, Giovanni, ¿cuáles son los acontecimientos que tú como especialista puedes decir? Mira, hay muchos, pero estos 5, estos 6 son. ¿Cuáles son? Muy bien, muy bien. ¿Y por qué? No me tilden de repetidor, pero sin duda hay muchos temas latentes que el traspaso de un año a otro no cambian. Obviamente tenemos en la trascendencia, tenemos que hablar obviamente del COVID, tendríamos que mencionar también el tema de la expansión china y una guerra tecnológica y sobre todo una guerra dentro de diferentes organismos internacionales, en especial, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, de esa disputa que tiene China y Estados Unidos. Se ventila en diferentes frentes y ese es uno de ellos, la expansión de China
en el ámbito de los organismos internacionales es una realidad. La otra sería respecto al COVID, porque mencioné COVID, pero realmente no explico por qué. Sería el impacto económico. Deberíamos de estarnos preparando a serias consecuencias económicas. Ya lo comenzamos a ver a nivel local, a nivel regional, la secuela. O sea, cerramos un año con déficit, con crecimientos nulos en algunos países y con crecimientos mínimos en la mayoría, exceptuando China, que tuvo un crecimiento y un crecimiento, por así decirlo, relativo. Y en el caso nuestro, Giovanni, hemos perdido lo logrado en 10 años de gobierno, unos valores importantísimos y bajamos a cero. O sea, no estamos en menos, pero perdimos lo logrado, que es bastante delicado. Manuel, estamos en menos. Estamos en menos. Estamos en menos. Sí. Ya estamos en menos. Menos 6, ¿qué vamos a terminar? ¿O menos 4? Víctor. Menos 6 hasta ahora. Se habla, sí, se habla de entre menos 4.9 a 6. Sí. O sea, que ha afectado profundamente la economía global. ¿Qué global, otros elementos? Sin duda. Bueno, sin duda, nosotros no podemos dejar atrás los acontecimientos, por ejemplo, si nos traspolamos a Estados Unidos, las elecciones de los Estados Unidos. Cierto. Que si bien los aspectos de la política exterior de los Estados Unidos y sobre todo a nivel de institucionalidad no creo que cambien demasiado, sí hay perspectivas muy diferentes. Y ya lo explicaré en un momento posterior, pero si pudiera señalar ahora mismo a rasgos muy esenciales, por ahí viene una política fiscal en defensa de las industrias de los Estados Unidos, de la economía, la capacidad exportadora e industrial de los Estados Unidos. Es de esperar que las relaciones con América Latina tengan un nuevo giro, en específico un acercamiento con aquellos países de Centroamérica y del Caribe, una perspectiva nueva con respecto a Venezuela y Brasil, es de esperar. Una política mucho más definida con respecto a las inversiones de China en diferentes estados de América Latina y del Caribe. Pero por otro lado, debemos de esperar en ese mismo contexto mayor cooperación entre Estados Unidos y el Caribe y América Latina y, ¿por qué no, el resto del mundo? Sin embargo, quedaría pendiente ver cuál sería la participación de los estados ante los organismos internacionales, sobre todo en el seno de la ONU, que vimos en Estados Unidos en la administración Trump, que se fue más que todo retirando de una participación activa y más que todo de una presencia económica, como Estados Unidos, como siempre, el país que más fondo eroga a favor de la ONU, que en los últimos años se vio fuertemente afectada por ese retiro de dinero, de fondos. Veremos quizá un acercamiento en ese sentido, una nueva inversión en la ONU, pero quedaría pendiente las relaciones bilaterales que el presidente Trump fue desarrollando con algunos de los países, como lógicamente los socios europeos, entiéndase como Francia, Alemania e Inglaterra, Reino Unido, ¿no? En ese contexto, yo apuesto que todavía se quedaría en los temas de seguridad respondiendo de manera bilateral, porque creo, y ya lo he explicado en otras ocasiones, que los temas sobre todo en la dinámica del Consejo de Seguridad, ya Estados Unidos no está solo, tiene un contrapeso, una contrabalanza que es China y Rusia. Y seguro que si no comparten algunas perspectivas, sobre todo en Medio Oriente, en específico Irán, Siria,
Israel, el tema Israel-Palestina, no creo que se haga mucho. Se quedaría todo en relaciones bilaterales. Maestro, ¿se pudiera esperar a un fortalecimiento del multilateralismo y para enfrentar el tema del COVID, de la crisis económica, diríamos un fondo global para enfrentar este asunto de la crisis que deja la pandemia, y el multilateralismo también se pudiera esperar fortalecimiento a nivel de América Latina? Creo que en América Central sí. En América Central se ve. El sistema de integración de América Central y República Dominicana creo que tiene una gran oportunidad ahí. Sin embargo, al final del día tenemos que entender de que son intereses geoestratégicos de las farmacéuticas. Hoy en día las farmacéuticas son multinacionales que tienen un impacto, como siempre han tenido las multinacionales desde la época precapitalista hasta el capitalismo más moderno, como estamos hablando ya de estas economías liberales. Siempre tendrá un rol quizás hasta más preponderante que el grueso de los estados del mundo. Entonces, ya eso yo diría que quedaría más en manos de las multinacionales, pero ¿por qué no apostar al fortalecimiento y al apalancamiento geopolítico que puede crear una dinámica multilateral entre estados, sobre todo los pequeños estados? Me refiero en el caso nuestro, en América Central y República Dominicana. Apostaría Sobre a eso. todo, Giovanni, tú tocabas un tema dentro de todos los elementos que he estado observando, que es la pandemia. Si alguna oportunidad puede dar la pandemia positiva dentro de lo malo o negativo, como lo queramos ver, es la oportunidad de unirnos como región. Porque cada país está buscando su solución, comprar su vacuna, pero escuchándote hablar, me doy cuenta que hubiese sido y debería ser todavía mucho mejor que nos unamos como región. No es lo mismo todo el Caribe una que República Dominicana sola. ¿Por qué no ha pasado eso, Giovanni? ¿Por qué seguimos caminando como llaneros solitarios a No, nivel yo regional? no lo vería como llanero solitario, sino hay una realidad que es muy esencial. Y la realidad es, como decía anteriormente, son las multinacionales y el lobby detrás de las multinacionales. Hoy en día hay multinacionales que tienen más poder que el grueso de los países de América Latina, por ejemplo. Y hablando de esas multinacionales, me refiero a las grandes corporaciones del sector salud, por ejemplo. Esa es una, pero tampoco podemos olvidar de otros actores internacionales. O sea, nosotros no podemos pensar que la comunidad internacional conformada tradicionalmente por estados siga siendo la perspectiva primaria de análisis. Ya tenemos que ir incluyendo las multinacionales, tenemos que ir incluyendo también a y muy en específico, perdón. Las organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales y dentro de las organizaciones internacionales me refiero fuera del ámbito de aquellas que son conformadas por los estados, aquellas que son conformadas inclusive por personas privadas e inclusive ONGs. A propósito de la pandemia, Lo hemos Giovanni, visto, por ejemplo, con el caso de la Fundación Slim, lo hemos visto en esa lucha de geopolítica a nivel de estas multinacionales que han creado las vacunas. Ya se ha vuelto un tema. La de Melinda y Bill Gates, o Bill y Melinda, ¿verdad? Melinda Gates. Melinda. Sí. Y que trasciende a nivel nacional, o sea, a nivel internacional, perdón. Vemos como, por ejemplo, Sputnik es la punta de lanza de Rusia y en boca del presidente Putin todo el tiempo. Pero viene viene de una compañía, no necesariamente completamente estatal, igual lo que ha creado Pfizer y las otras compañías como Glaxo en específico. Dentro de Giovanni, del panorama,
Sí, Manuel. No, dale. Dentro del panorama de la perspectiva para este 2021, maestro Giovanni Báez, ¿qué piensa usted que va a ocurrir en medio de esta crisis económica que se está presentando? ¿Qué va a ocurrir con el tema migratorio, tanto en América como en Europa? Es una pregunta muy compleja y vamos a hacer algo con esa pregunta. muy interesante. Vamos a pasar esa pregunta, Giovanni, vamos a pasar esa respuesta al segundo bloque para que no perdamos la respuesta, porque te va a pasar un tiempo respondiendo y ya tenemos control hablándonos de que el primer bloque se agotó. Excelente pregunta, pero la vamos a responder en el segundo bloque. Si usted quiere conocer respecto al tema de migración, a propósito de todo el 2020 más el 21, quédese con Conexión Global RD. En breve, Giovanni Báez Aupán va a responder como él sabe hacerlo. Volvemos en breve. Continuamos aquí con Conexión Global RD y con nuestro invitado especial, ustedes conocen ya, porque forma parte de la familia de Conexión Global RD y también de ustedes, por su forma, por su capacidad, por su inteligencia, nos ayuda a entender qué pasa en el mundo. Y todos sabemos que el mundo actual es un mundo que las fronteras existen, pero ni nos damos cuenta, porque con la internet, desde que nos levantamos estamos con un teléfono en la mano y no tiene fronteras. La televisión, los satélites, es un mundo distinto. Para entenderlo se necesitan de analistas con las condiciones y la capacidad de Giovanni Báez Aupán. Por eso estamos con él. Y hay un tema importante para este 2021, que también fue importante durante el 2020, que tiene que ver con el tema de la crisis migratoria. La crisis económica va de alguna manera a incentivar, diríamos, la crisis migratoria. Entonces, la pregunta que le estamos haciendo a Giovanni Báez Aupán, maestro, es cómo esto va a impactar tanto a Europa como a América Latina y los Estados Unidos. Muy bien. Primeramente, maestro, quiero decirle que con sus palabras ya yo no necesito psicólogo. Ya me ha subido el ánimo. Está en 100 ya. Sí, qué bueno. Sí, es una pregunta sumamente sensible, porque como había mencionado al principio, y qué bueno que hizo la pregunta, pero como había mencionado al principio, el 2020 cerró de manera negativa, o sea, y se espera que la crisis del COVID sea compleja, larga, probablemente se extienda al grueso del 2021, con sus altas y bajas. A pesar de todo el tema de las vacunas que hemos estado hablando, porque se está hablando de que se baje el telón y se acabó. Por ejemplo, Giovanni, se está hablando de varias cepas. Por ejemplo, en Kenia encontraron 2 cepas, aparte de la cepa de Gran Bretaña, Reino Unido. Se está hablando de otra cepa, o sea que esto es impredecible hasta ahora. Ahora en Brasil también aparece en Brasil una cepa rara. Bien, bueno, pues. A propósito del tema migratorio, Giovanni, para continuar desarrollándolo, por ejemplo, un ejemplo palpable, inmediato, Honduras. Estaba yo viendo que hay más de 300 personas caminando ya hacia Estados Unidos porque entienden que Biden va a dar algún tipo de facilidad. No sé de dónde ellos sacan eso, porque aun cuando pueda hacer un proyecto, es muy rápido. De hecho, ya Washington le respondió que no. Entonces, a propósito de la pregunta, ¿qué es lo que podemos esperar a nivel migratorio con este tema tan complejo y tan, compadre, humano? Porque es penoso.
Es humano y estamos viviendo una época muy dura. Como decía, a nivel interno tenemos una situación compleja. Vemos cómo cierran los negocios, cómo las economías a nivel nacional se achican y comienzan a caer la economía hasta números negativos. Aquellos que no han caído en números negativos están literalmente neutros, con mucha suerte, y solamente un país ha crecido. Y es muy relativo ese crecimiento. Y no me refiero a América Latina, me refiero a China. China. En ese contexto, creo que las crisis económicas son el gran catalizador de los movimientos migratorios. Aparte obviamente de los temas políticos, de la inestabilidad política en especial, pero es de esperar y por eso aplaudo siempre esa perspectiva tan preclara que tiene Víctor sobre el tema migratorio, que es un tema que creo que no se ha hablado lo suficiente en los medios de comunicación y es digno de análisis. Y a propósito del La, tema la, la presión migratorio, migratoria, todo país que recibe sus inmigrantes, pero más que todo aquellos países que tienen una política de reconducción de inmigrantes que están en condición ilegal, le están también desarrollando una presión grande a aquellos del estado originario, ¿no? O sea, estamos viendo. a propósito del tema de inmigración, profesor Báez, Ujú. Aufán, nosotros somos un ejemplo vivo. Nosotros sí entendemos lo que es migración, frontera y demás. Y vamos a aprovechar que el tema de inmigración está en el tapete y hablemos de Haití. ¿Para qué podemos nosotros prepararnos en el 2021 a propósito del tema del COVID, el tema de migración? Porque para acá es que ellos van a venir, la mayoría. De hecho, ahí estaba viendo unas estadísticas que más de 30,000 haitianas parieron en República Dominicana. O sea, señores, esto es impresionante lo que está pasando. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve Haití, nuestro vecino inmediato? Es un tema de pararse en la ventana y decir algo y ellos nos escuchen. Es nuestro vecino, es lo más cercano. Tenemos agua por todos los lados. O sea, nosotros tenemos que entendernos con Haití. ¿Qué usted opina de la inmigración haitiana? Del tema de la constitución que van a remodelar, del 2020 haitiano, el 2021 haitiano. ¿Cómo podemos verlo? Bueno, no quisiera abundar demasiado, pero en realidad creo que es una condición que todo ser humano con dos dedos en la frente, que busca su permanencia y su integridad en la tierra, en la creación, siempre aspira a lugar mejor, a un espacio mejor, a mantenerse, a tener esa oportunidad de desarrollarse, no importa de dónde venga. Y si tu vecino tiene una condición mejor, es natural Es y es una de esperar reacción natural. que se tenga una reacción migratoria, es lo que veníamos hablando, es así. ¿Qué de esperar? Obviamente es una época de tensión. Cuando uno lee los medios de comunicación, se da cuenta que hay mucha tensión con respecto al desenvolvimiento de este 2021 en el contexto político, sobre todo. Ya se siente la presión económica del COVID. Se habla de que ya hay una segunda oleada que es bastante preocupante ahora, que es mucho más violenta que la primera. Eso es un agregado muy fuerte porque hace unos meses, o mejor dicho, hace casi 8 meses, 7 meses, cuando la primera ola tuvo su pico en Haití, de acuerdo a los organismos internacionales y a las oficinas de estadística en Haití. El gran debate era si se cerraba o no, si la economía se podía detener relativamente por un par de semanas para poder evadir la propagación. Y hoy en día
inclusive la OMS, perdón, la OMS no, pero algunos organismos internacionales y especialistas internacionales, mejor dicho, están hablando de que esa segunda oleada hay que tenerle mucho cuidado. Así Y que el tema de la constitución haitiana, ellos están planteando una reforma. ¿A qué afectaría a Haití y qué pudiera afectarnos a nosotros? ¿Sería positivo, pudiera ser negativo? ¿Cómo lo deberíamos ver? creo que el cambio, y lo digo en calidad de catedrático Haití, su constitución de 1987 fue una reacción a años de dictadura, a más de 30 años de dictadura de la familia Duvalier. Se creó una figura parlamentaria para poder quitarle poder a un sistema como estamos nosotros acostumbrados, republicano presidencialista, a convertirlo en un sistema republicano parlamentario, en el que el primer ministro y el Congreso manejarían, o mejor dicho, el Parlamento, manejarían parte de la cuota del poder, que estaría de otra manera distribuida únicamente al presidente de la República. Una manera de crear un contrapeso, un balance de poder. Eso creó una situación muy sui generis de negociaciones, de nombramiento de ministros, de nombramiento inclusive de primer ministro, que tenía que ser propuesto por el presidente y debía ser aprobado por el parlamento. Y eso siempre fue un tema de tira y jala, que creó ciertos episodios de ingobernabilidad en el territorio haitiano a lo largo de 1990 hasta la época. Hoy en día, Jovenel Moïse, gobierna bajo decretos. Eso no es ninguna sorpresa. Llevaba aproximadamente 2 años luchando con un tema con el Parlamento, un pulso, por así decirlo, de poder que le costó inclusive el nombramiento a varios primer ministros. Entonces, hay se entiende, de acuerdo a lo que muchos analistas mencionan en Haití y en la comunidad internacional, que sencillamente es una retranca esa propuesta del primer ministro y el parlamento. Sería lo primero que se va a eliminar. O de los primeros temas, ¿no?, que a modificarse, y se habla ya en la agenda de que están eliminados, es lo que se lee en la prensa. Por otro lado, también está el tema de la representación de la diáspora. Obviamente, 1987 son ¿cuántos años? 33 años. Sí, 33. El peso de la diáspora no era el mismo al que es en la actualidad, y la diáspora exige su participación en los temas políticos, representatividad política, pero también exige participación política. No pueden votar y están exigiendo votación. Aparte de eso, se habla de una reforma en cuanto a la justicia. De eso no solamente he podido hacer un pequeño acercamiento, pero sí el tema, esos son temas básicos. El cambio o mejor dicho, un congreso, de parlamento a congreso. La figura del primer ministro sería ya cosa del pasado, y el tema de la diáspora obviamente es un tema esencial. Maestro, hay un hay que punto. esperar cosas positivas, porque son inclusivas, son democráticas, y es algo que ya sobre todo el tema de la diáspora, ya muchos sectores lo han exigido. Ponernos positivo y esperar que el liderazgo nacional haitiano responda a la altura de la institucionalidad, que es donde ellos fallan recurrentemente. Víctor. Manuel, hay un punto que es importante que
nos ayude a interpretar el maestro Giovanni Báez, y es esta relación, esta reunión del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y el presidente de la República de Haití, Jovenel Moïse, hace unos días, y de ahí ha salido una declaración conjunta de ambos mandatarios que fue leída por el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, y mucha gente se ha generado unas expectativas respecto de esa declaración. ¿Pudiera ayudarnos diríamos, a interpretar esos puntos y el impacto que pudiera tener en las relaciones dominico-haitianas? Un impacto positivo, debe tener un impacto positivo. Claro. Son encuentros históricos. Cuando uno tiene la oportunidad de verlas en la historia, los encuentros de los presidentes, y ver el desarrollo que ha tenido esta administración con respecto al tema, es muy positivo. Creo que es un fortalecimiento de las relaciones, y creo que corresponde a necesidades que son tangibles. Exacto. Lo veo todo muy positivo. No, y que como decíamos ahorita cuando tocamos el tema migratorio, tenemos un vecino que es para siempre. Yo entiendo que con los vecinos el mejor pleito es entenderse. Sin duda. Entenderse, buscar el punto. No quiero llamarle pleito, sino que sencillamente es el entendimiento. El entendimiento. El acercamiento, y el ser humano y es un ser social, bueno necesita que sociabilizar. Y qué bueno que surjan negocios, qué bueno que surjan opciones de que nosotros les suministremos, por ejemplo, energía eléctrica, y que ellos nos vendan mano de obra haitiana, pero bien, legal, como debe ser, pues, respetando la dignidad de cada haitiano, no comercializando como si fuera una mercancía. Bueno, Giovanni, mira, nos acaba de avisar el control que se agotó el segundo bloque. Contigo el tiempo va más rápido de la cuenta. En el tercer bloque y último, queremos tocar un tema importantísimo. En la agenda de un catedrático diplomático y de relaciones comerciales como tú, no puede quedar el tema de Estados Unidos. Vamos a ver cómo lo enfocamos. Vamos a ver qué expectativa podemos tener con Biden, y lo que salga en el tema contigo en el último bloque. Y a usted, querido televidente, si quiere oír lo que opina el catedrático universitario y además buen amigo, el señor Giovanni Manuel Báez Aufán, respecto a Biden, el triunfo, en la toma de posesión, qué debemos esperar del nuevo gobierno norteamericano, global, regional y local, quédese en Conexión Global RD. Volvemos en breve. Estamos aquí con Conexión Global RD y analizando el globo terráqueo. Es difícil, es complicado, pero para nosotros, una isla en el Caribe pequeña, resulta que ya no podemos vivir aislados. De manera muy importante tenemos que estar en conexión con el mundo. Así como estamos con conexión global aquí en la República Dominicana, tenemos conexión global para todo el mundo. Y ahora estamos conversando con Giovanni Báez Aufán, y vamos a conversar ahora del tema del momento a nivel global, que es el tema de los Estados Unidos. Y la victoria de Joe Biden, que ha sido cuestionada por el presidente actual, Donald Trump, y que ha generado unas situaciones conflictivas a lo interno. La pregunta es, ¿cómo ve el panorama para ahora la toma de posesión del presidente electo, Joe Biden, y si la fiesta va definitivamente a terminar en paz en los Estados Unidos de América? ¿Y cómo va a impactar esto, sobre todo América Latina y la República Dominicana, maestro Giovanni Báez? Bueno, la institucionalidad no cambia.
el proceso de institucionalidad de Estados Unidos no creo que vaya a cambiar en estos próximos días. Creo que será una transición normal, es de esperar siempre palabras que creen cierta controversia de parte del señor Trump. Creo que parte de su naturaleza y parte de su marketing. Desde su época de relativa juventud, cuando era aquel magnate de los bienes raíces, radicado todo un imperio en La Vega, hasta el sol de hoy es el mismo ser, es el mismo individuo que disfruta la controversia. Pero la controversia no quiere decir que le falte sentido común o que sea desquiciado, todo lo contrario, me parece una persona que a pesar de sus excentricidades tiene la cabeza bastante bien puesta. Sin embargo, no espero ningún sobresalto en la posesión. Ahora sí, las expectativas son altas, como decía al principio del primer bloque. Joe Biden significa una vuelta a un liberalismo. Creo que es una propuesta, una agenda que una gran parte de la sociedad estaría más que dispuesta a hacer caso. Sin embargo, no podemos tampoco olvidar que debemos nosotros más que todo observar cuál sería la dinámica ante los organismos internacionales. Como decía al principio del primer bloque, no dudo de que, por ejemplo, el programa mundial de alimentos se reactive. No dudo tampoco de que se reactiven las conversaciones entre China y Estados Unidos ante la OMS, sobre todo aquellas acusaciones de Estados Unidos con respecto a Asia-Pacífico que ha utilizado China, algunos huecos jurídicos con las normas de origen. Esos temas van a seguir. Va a seguir también los temas de la lucha tecnológica del 5G y no podemos tampoco descartar los intereses chinos de inversión en América, sobre todo la expansión de China en el sector eléctrico, tanto generación como en el sector distribución. Con dos compañías que, por ejemplo, dominan en Bolivia, en Perú, en Chile, en Brasil, que es el caso de Golden Grid y de la Three Gorges, que son las dos compañías que han dominado el escenario de producción y distribución eléctrica en América del Sur últimamente. Entonces, aquellas inversiones estratégicas de China creo que estarán siendo siempre bajo el escrutinio y el ojo avisor de los Estados Unidos aquí en América Latina. Por otro lado, no podemos descartar, como decía al principio del primer bloque, que entender que Estados Unidos está bajo una nueva dinámica ante la comunidad internacional, en específico las relaciones con Rusia y China. No podemos descartar para nada de que Estados Unidos siempre mantenga cultivando las relaciones bilaterales sobre todo con Alemania, Inglaterra y Francia para un apalancamiento en decisiones de seguridad mundial. Obviamente el tema de Estados Unidos, cómo enfrentará uno quizás de los temas más relevantes que ha pasado como ciertamente bajo el radar, que son el famoso acuerdo de cooperación económica o de económico, mejor dicho, Asia-Pacífico, que incluye a 15 países de Asia, incluyendo a China.
que sí es verdad que está en pañales, que estamos hablando de que está en una etapa que no podemos decir que ni siquiera es de recién nacido, sino apenas un cigoto, ¿no? Apenas un huevo fertilizado. Es un proyecto de 20 años que parece que lleva los pies bien puestos. Maestro, dos cosas. Una es en América Latina. Perdóneme, y el tema de los acuerdos transatlánticos, atlánticos, del Atlántico económico que Trump finiquitó luego de muchos años de negociaciones bajo la administración de Obama. La vuelta al Acuerdo de París, puede eso ser es una inminente. vuelta a ese marco económico y a una reconsideración sobre todo al tema del medio ambiente, sobre todo el tema de los marcos de París. Por ahí es que veo yo esa... Y obviamente una apuesta a la democracia en el mundo. Y al fortalecimiento de la institucionalidad, que quedó demostrado que pesa más que un gobierno. A mí me llamó mucho la atención, Víctor. Sin duda. Y por eso Giovanni, mencionaba al principio el tema de institucionalidad. Queda claro. Mira, Queda claro y obviamente un fortalecimiento de la cooperación internacional. Claro. Como había mencionado anteriormente. Yo hoy leía o ayer, no recuerdo en la noche, sobre el alcalde de Nueva York que está retirando unos cuantos negocios que tenían con Trump, entre ellos pista de patinaje en Central Park, un campo de golf en New Jersey, en los alrededores de New Jersey, entre Nueva York y New Jersey. Y decía, oiga, es dominicano, lo que es la institucionalidad. Decía el alcalde que un presidente no puede atentar contra el gobierno de Estados Unidos, refiriéndose a Donald Trump. O sea, la institucionalidad tiene un peso tan grande en Estados Unidos que este señor dice, ni él puede actuar en contra de él. Y es así. Estados Unidos sin presidente se maneja solo. Lo que define el corte de intereses, o sea, la representación de intereses y los intereses políticos es el partido, inclusive. Sí, es así. El presidente tendrá quizás su toque, representa en sí mismo puede priorizar ciertos aspectos del lobby económico y político. Claro. Pero le daría matiz, pero en sí el diseño no lo determina el presidente únicamente, no es parte de su función. Es Maestro, institucional. Dos cosas, una en América y otra en Asia. En América, el presidente Trump ha decidido, antes de irse, que Cuba, llevar a Cuba a que es un país patrocinador del terrorismo. Y a nivel de Asia se ha acercado en los últimos días más que nunca a Taiwán. ¿Qué efecto puede tener esto en términos geopolíticos para América Latina y para Asia? Gracias por recordarme lo de Taiwán. El tema de Cuba, creo que los cubanos dicen que prefieren a veces oír a un presidente que se exprese abiertamente, un presidente estadounidense que se exprese abiertamente sobre Cuba porque saben por dónde va. Aquel que dice algo y habla sobre democracia y le da mucha vuelta al asunto y no cae en tema. Las administraciones siempre han sido bastante duras, quizá exceptuando obviamente la de Obama, que tuvo ese momento histórico de acercamiento, algo que no muchos se imaginaron en su momento. Sin embargo, tiene sus matices interesantes, porque decir que es un estado, y lo digo interesante no de manera positiva, me parece a mí que señalar a un país de esa manera es una amenaza, porque decir que está
violando leyes básicas con respecto quizás a la banca internacional, con el tema del lavado de dinero y el uso para fondos terroristas. O sea, es un tema serio. Ahí lo que él pudiera muy estar serio. él pudiera estar armando una estrategia geopolítica, porque sabemos que con algo él viene para el 24. Y pudiera estando dejando a Biden, como dirían los dominicanos, yo no lo voy a decir, pero es una BAINA, de forma tal que si Biden no sostiene lo que él afirma, ya es menos patriota. O sea, yo a Trump le tengo sus reservas en todo. No me sorprendería. Que, en el punto internacional es una amenaza. El tema Taiwán, profesor. El tema Taiwán es relevante. Es muy relevante. En mi opinión académica, es sencillamente es una manera de decirle tanto a China como a sus estados aliados, decirle, estamos dispuestos a cambiar la cara de las relaciones. Y no solamente eso, sino abrir nuevos puentes. Pudiera cambiar los estados del mundo con que tienen relaciones bilaterales. O sea, tiene un alcance muy amplio. Es una manera muy, uno diría un poco rebelde, ¿no? Y quizá Estados Unidos redefiniendo su soberanía y su posición de Estado superpotencia, diciéndole a China lo que hay. Profesor, sigue siendo Taiwán. Estoy dispuesto a seguir profundizando y fortaleciendo las relaciones con Taiwán. Profesor, ¿sigue siendo Taiwán tan predominante para la región cuando comparándolo con el monstruo que es China continental, Taiwán pudiera verse como una provincia? ¿Cuál es el truco de Taiwán? ¿Por qué es tan predominantemente importante ese paso con Taiwán? ¿Ese paso? Con Taiwán. De Estados Unidos. ¿Cómo lo definiría? Sí, sí. Como dije hace unos instantes, sería Estados Unidos estar redefiniendo su sitial como potencia. Una de las condiciones que siempre tiene China con respecto a la apertura de relaciones de Estado es no puede tener relaciones a nivel formal entre Estados con Taiwán. Es considerada una provincia rebelde. Exactamente. Bueno, nosotros hemos terminado, profesor Giovanni Manuel Báez Aufán. Muchas gracias por participar, por estar siempre dispuesto a acompañarnos y a enseñarnos. Con usted se cumple el propósito de Conexión Global RD, que aprendamos juntos. Gracias por todo. Y a usted, querido televidente, gracias por acompañarnos este sábado en el tramo del fin de semana a propósito de toque de queda, que ahorita comienza. Recuerde que podemos aprender juntos para poder avanzar más. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Siempre, gracias.